Bueno, chicos, entonces, la idea de hoy es hacer una breve revisión de la constitución del sistema cardionector y eh, la introducción a electrocardiografía. El punto crítico acá es que es un examen paraclínico que nos da muchísima información, pero muy poca gente sabe interpretarlo correctamente. Y usualmente no es porque no puedan memorizar los pasos para leer el electrocardiograma, sino es porque se confunden en la parte básica y no entienden esas rayitas, qué es lo que significa. Entonces la meta de este video va a ser estudiar esos dos puntos que acabamos de mencionar. Eh, como primera medida, entonces, hablemos de las células que constituyen el sistema cardionector. El primer tipo de células que vemos que constituyen el sistema cardionector, todas cuantas vamos a mencionar son miocardiocitos, pero aclaremos que son unos miocardiocitos modificados que llamamos las células P. Las células P tienen una particularidad. Son células muy escasas en el cuerpo humano y están todas ubicadas en el centro de una estructura que es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es una estructura asociada al sistema cardionector que se encuentra ubicado en la pared posterior de la aurícula derecha por debajo de la entrada de la vena cava superior, es decir, más o menos por aquí. ¿Qué tienen de particular las células P? Vamos a ejemplificarlas para que sea más claro con un solo puntico grande. Esas células P pintaditas en rojo son probablemente las células más escasas de todo el organismo. Un humano, niño, recién nacido, tiene de 2000 a 3000 células P, no más. Ese es un número muy pequeñito para una célula que tiene dos condiciones. Primero, no tiene par en ningún otro sistema, las células P son únicas para el corazón. Y segundo, están en fase celular G0. ¿Qué quiere decir fase celular G0? Fase celular G0 quiere decir que están en quiescencia. Están en tal grado de especialización que es para ellas muy difícil hacer mitosis. Tendrían que desarmarse del sin sitio que están formando para poder constituir eh, un grupo de células que sea capaz de hacer división. Entonces se consideran en fase celular G0. Están tan especializadas que no se pueden dividir y apenas tenemos 2000 a 3000 células cuando nacemos. Y no hay más. Si se mueren las perdimos. Segundo tipo de células que vamos a mencionar, las células T. Células T por células transicionales. Y esas células T las vamos a encontrar en dos sitios en el corazón. Las encontramos alrededor de las células P, como el caramelo alrededor del chicle en un bombombón, y las encontramos como el núcleo de una estructura que también queda pegada a la aurícula derecha, que es el otro nodo del sistema cardionector, que es el nodo AV, el nodo atrioventricular. Entonces, las células P están en el centro del nódulo sinusal. Las células T están en el centro del nodo aurículo-ventricular y alrededor de las células P en el nódulo sinusal. Siguiente tipos de células son los miocardiocitos de Purkinje. Miocardiocitos de Purkinje. Ustedes pronuncian como Purkinje. Los miocardiocitos de Purkinje van a ser importantes porque estos constituyen la mayor parte del sistema cardionector. Es decir, constituyen los haces, los rayos en el sistema cardionector. ¿Dónde están los miocardiocitos de Purkinje en el miocardio, en el corazón? Primero, están alrededor de las células T en el nódulo sinusal. O sea, si este fuera un bombombón, las células P son el chicle, las células T son el caramelo y las células de Purkinje son el envoltorio. Esas están alrededor de las células T. Las células de Purkinje también están en el nódulo auriculoventricular alrededor de las células T. Están ahí alrededor. Como las capas de una cebolla están cubriendo las células T.
Las células T, y ese es el pedazo importante, también están constituyendo los haces internodales y el haz de Is. Es decir, están constituyendo las fibras que comunican los dos haces entre sí. Lo estoy pintando como una línea punteada, pero tienen que recordar que son un sinsitio, son células comunicadas la una con la otra, simplemente para designar la ruta. Recuerden que esos haces internodales clásicamente descritos son tres: el de Thorel, el de Fenkerbach y el de Bachmann, que va y da la vuelta por acá, una rama lateral, y luego se mete por el septo y acá. Los tres haces internodales están constituidos por las células de Purkinje. Además, la estructura más importante en la comunicación aurículo-ventricular de la información eléctrica en el corazón está constituido por miocardiocitos de Purkinje. Este es el haz de Is. Lo voy a pintar más grueso porque este es más importante. Y el haz de Is atraviesa esa raya que está pintada ahí, que sería la unión aurículo-ventricular, el tabique membranoso donde se apoyan las válvulas cardíacas, y el haz de Is dentro del septo se divide en una rama derecha del haz de Is y una rama izquierda del haz de Is. Cuando estén en anatomía van a ver detalles más precisos de esto, como a través de un músculo papilar pasa la banda moderadora, a través de la trabécula septomarginal, y como la rama izquierda se divide en una subrama anterior y una subrama posterior. Ahorita no es importante el detalle tan específico anatómico, lo que me interesa es que vean que el sistema cardionector está conectando al resto de los miocardiocitos contráctiles entre sí. Es decir, en esa línea, entre la línea negra externa, que sería el epicardio, y la línea negra interna, que sería el endocardio, este corazoncito tiene el miocardio. Todas las células que están ahí metidas son miocardiocitos. Todo cuanto no pintamos serían células azules, miocardiocitos contráctiles. Los miocardiocitos encargados de la contracción y la expulsión de la sangre. El 99% de los miocardiocitos son miocardiocitos contráctiles. El 1% corresponde al sistema cardionector. Entonces, células P en el corazón del nódulo sinusal. Células T en el corazón del nódulo auriculoventricular y alrededor del nódulo de las células P en el nódulo sinusal. Miocardiocitos de Purkinje forman el sistema cardionector, los haces internodales, los tres de arriba, y el haz de Is, que comunica el sinsitio auricular con el sinsitio ventricular, y además están alrededor de las células T en el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Miocardiocitos contráctiles son el resto. Una manera de clasificarlos, una manera de hecho bien interesante de clasificarlos, es que los miocardiocitos tienen, como lo vimos al principio, canales de corrientes Fonny. No sé si recuerdan eso. Pero los canales de corrientes Fonny son canales voltaje dependientes cuya función se deriva en su potencial de generar células marcapaso. ¿Cómo es el asunto? Una célula que tenga canales de corrientes Fonny es capaz de despolarizarse solita sin necesidad de un estímulo externo. Y resulta que las células, entre más arriba están en este listado, tienen un mayor número de canales de corrientes Fonny. Eso quiere decir que entre más arriba están en esta lista, mayor la frecuencia de despolarización espontánea que tienen. Más rápidamente se despolarizan ellas solitas. De forma inversa y en color negro, en orden ascendente en esta lista, lo que tenemos es que entre más abajo están en la lista, mayor número de sarcómeras van a tener, es decir, tienen mayor posibilidad de generar fuerza al contraerse. Esta diferencia es bien importante porque entonces las células P son las células que menos fuerza pueden hacer en todo el miocardio, pero que tienen la mayor cantidad de canales de corrientes Fonny. Esto hace que se despolaricen espontáneamente. Ellas solitas se despolarizan sin que nadie las despolarice. Ellas solitas se despolarizan a una frecuencia mayor que el resto porque tienen un número mayor de canales de corrientes Fonny. De la misma manera,
los miocardiocitos contráctiles tienen una mayor capacidad de producir fuerza de contracción para bombear la sangre porque tienen un mayor número de sarcómeras, pero su capacidad de despolarizarse solitas es en realidad muy baja. Eso se puede medir en la frecuencia con la que se despolarizan cada una de estas células. Si yo miro la frecuencia con la que se despolarizan estas células, los miocardiocitos P se despolarizan a una frecuencia, ellos solitos, se despolarizan a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Los miocardiocitos T lo hacen con una frecuencia, tienen menos canales de corrientes Fonny, lo hacen con una frecuencia de entre 40 a 60 despolarizaciones por minuto. Los miocardiocitos de Purkinje lo hacen con una frecuencia un poco menor, entre 20 a 40 despolarizaciones por minuto. Y los miocardiocitos contráctiles lo hacen con una frecuencia, digamos, menor a 20 despolarizaciones por minuto. Y recuerden que 0 es un valor menor a 20. Entonces ahí estarían clasificadas las células por su contenido de canales de corrientes Fonny, su contenido de sarcómeras y su frecuencia de despolarización espontánea. Entonces recuerden que las células en el corazón forman un sinsitio. Las células miocárdicas forman un sinsitio. Y el corazón tiene dos sinsitios. Un sinsitio auricular, todas las células conectadas con la aurícula, en el miocardio están fusionadas entre sí por su citoplasma, por las uniones comunicantes de las que hablábamos al principio. Y las células que coexisten en el miocardio del ventrículo están también unidas entre sí. Todas fusionan su citoplasma, las células ventriculares fusionan su citoplasma. A eso lo llamamos sinsitio ventricular. Sin embargo, a la altura donde se comunican las válvulas cardíacas, donde están conectadas todas las válvulas cardíacas, que es el anillo fibroso, el esqueleto del corazón, el sinsitio auricular está separado del sinsitio ventricular. Son estructuras eléctricamente aisladas la una de la otra. El único punto por donde se comunican es por aquí, por donde atraviesa el haz de His, en un corazón sano. Entonces, ahora simplemente es cuestión de poner a funcionar esto. Es simplemente cuestión de ponerlo a funcionar. La primera pregunta sería, antes de empezar a rayar, la pregunta sería, ¿cuál de todas las células, necesito que me contesten ustedes, cuál de todas las células que están metidas en el miocardio sería la primera célula en despolarizarse? De todas las células que están metidas en el miocardio, si yo espero suficiente tiempo, ¿cuál será la que espontáneamente se va a despolarizar primero? El miocardiocito P. El miocardiocito P. Entonces, ese miocardiocito P se despolariza, y cuando él se despolariza a todo el sinsitio auricular. Todo el sinsitio auricular se despolariza. Y una vez el sinsitio auricular se despolariza, la información eléctrica pasa por el nodo AB y por el haz de His hacia el ventrículo. Y una vez la información pasa al ventrículo, lo que ocurre es que el ventrículo se despolariza. Y cuando el ventrículo se despolariza, el ventrículo se contrae. Y cuando el ventrículo se contrae, bombea sangre. Y cuando bombea sangre, escuchamos un latido cardíaco y sentimos la onda de pulso. Eso es muy importante, muy importante. Porque el cuento es, ¿qué tan seguido se despolariza un miocardiocito P? Lo hace en una frecuencia entre 60 a 100 despolarizaciones por minuto. Si el miocardiocito P está haciendo eso, todo el corazón se está despolarizando, como la ola en un estadio, de entre 60 a 100 veces por minuto. Y recuerden la clase de acople electromecánico. Cuando el corazón se despolariza, ocurre el mecanismo de liberación de calcio mediada por calcio y el corazón completo se contrae. Entonces imagínense lo bonito que estamos viendo aquí. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal en el adulto? De 60 a 100 latidos por minuto. ¿Y por qué esa frecuencia es la frecuencia de despolarización normal? Porque las células P en el nódulo sinusal le están diciendo al corazón que se despolarice a esa frecuencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Te puedo afirmar en este momento que el nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón y que el nódulo sinusal es el que determina la frecuencia cardíaca en el corazoncito. Cualquier estímulo que afecte el funcionamiento del nódulo sinusal afectará la frecuencia cardíaca
afectará la secuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca en su totalidad. Entonces, si nosotros tomáramos un bisturí eléctrico, y pudiéramos cauterizar esta zona, esa zona completa la pudiéramos cauterizar sin producir la muerte en la persona, esa zona la pudiéramos cauterizar, yo destruiría completamente las células P en el cuerpo, no solo en el corazón, no hay más, destruiría las células en el cuerpo. La pregunta que les hago a ustedes, si este paciente sobrevive a este procedimiento y está sedado, el dolor no lo está afectando, la pregunta sería, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca normal para este individuo ahora? ¿Qué frecuencia estaría esperando en esta persona? De 40 a 60 latidos por 40, minuto. 60. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora solamente me quedan las células T como células marcapaso, y el marcapaso subsidiario del corazón es el nódulo auriculoventricular, el nodo atrioventricular, el nodo AB. Entonces, ¿qué debemos ahora repetir como si fuera un mantra? El nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. El nodo AB es el marcapaso subsidiario. Por si algo falla, ese está ahí presente. Y a la frecuencia que se despolariza el nódulo sinusal, será la frecuencia a la que se despolariza y se contrae el corazón. Entonces, bien, el marcapaso fisiológico del corazón es el nódulo sinusal. No olviden lo que significa que estas células estén formando un sinsitio. Es decir, un miocardiocito tiene típicamente un tipo de unión que se llama disco intercalar, y que ese disco intercalar le permite a este miocardiocito comunicarse con otros miocardiocitos adyacentes. Eso quiere decir, en esa bifurcación en forma de Y que suelen tomar los miocardiocitos, eso quiere decir que cuando un miocardiocito se despolariza, el otro también lo hace. Es decir, si la corriente eléctrica empieza aquí, entrada de sodio, entrada de calcio, salida de potasio, esa corriente de forma electrotónica difunde a través del líquido intracelular y va a afectar los miocardiocitos que están conectados con ese que se despolarizó. Cuando el miocardiocito P se despolariza, este despolariza a las células T. Y las células T despolarizan a las células de Purkinje que llevan la información a toda la aurícula. Entonces, en respuesta, la aurícula se despolariza. Ese miocardiocito de Purkinje ahora tiene que despolarizar al T, y el T nuevamente al de Purkinje, y cuando el de Purkinje se despolariza, la corriente pasa a través de ese anillo fibroso, llega al ventrículo y ahora el ventrículo se despolariza. Y si el ventrículo se despolariza, el ventrículo se contrae y tenemos un latido cardíaco. ¿En qué orden suceden esos fenómenos? ¿En qué orden suceden esos fenómenos? Los que estén tomando apuntes tienen que tomar apuntes a continuación, porque, bueno, les queda el video, pero es bien importante que recuerden de memoria cómo ocurren los fenómenos eléctricos en el corazón. No olviden que eso es un sinsitio. Quiere decir que una célula despolariza a la otra, y esa 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 a la otra. Piensen en un estadio. ¿Cómo ocurre la ola en un estadio? Una persona se pone de pie y levanta los bracitos, y esa persona le dice básicamente a la que está sentada que haga lo mismo. Entonces, esa persona ahora se coloca de pie, y esa persona señaliza a la otra que se coloque de pie, y esa a la otra que se coloque de pie, y esa a la otra que se coloque de pie. Y si yo estoy muy lejos, estoy viendo por allá en el margen del estadio, es decir, estoy al otro lado del estadio, lo que estoy viendo es que hay una ola de gente que se va poniendo de pie y otra que está esperando ponerse de pie, y que esa ola va viajando a través de todo el estadio. Pero cuando yo voy y miro los sujetos individuales, nadie se está moviendo de su puesto. Todos están en el mismo sitio. Lo que está avanzando es la información. Los tipos están en el mismo sitio. ¿Por qué hacer esa aclaración? Porque los miocardiocitos no se van a mover en ninguna dirección. Los miocardiocitos no se van a mover en ninguna dirección. No se van a mover. Pero ellos tienen movimientos eléctricos que son la despolarización y la repolarización. Si yo empiezo a pintar una línea, tal cual hacemos en el estadio, en la dirección en la cual se despolariza el corazón, es decir, yo hago una suma de vectores porque el corazón se está despolarizando en esta dirección, se está despolarizando en esta dirección, se está despolarizando en esta dirección. Si hago una suma de vectores, puedo tener un solo vector grandote, una sola flecha,
que me diga en qué dirección se está despolarizando el corazón. Entonces, el primer fenómeno eléctrico que ocurre en el corazón, número 1, voy a pintar en negro, va a ser la despolarización del nódulo sinusal y el miocardio auricular. Y si yo sumo todas las direcciones en las que ocurre eso, obtengo un solo vector que tiene más o menos esta orientación. El fenómeno número 1 es la despolarización del nódulo sinusal y el miocardio auricular, y ese ocurre más o menos en la dirección pintada en el dibujo. En esa dirección ocurre. Profe, ¿pero hay células despolarizándose en ese sentido, hacia allá? Sí, claro que sí. Profe, ¿y hay células despolarizándose hacia allá? Sí, y hacia allá también, y hacia allá también, y hacia allá también, y hacia allá también. Hay muchas direcciones en las que se está despolarizando. Si yo sumo todos estos vectores, el vector resultante es este. Número 1. El primer fenómeno eléctrico que ocurre al interior del corazón durante el ciclo cardíaco es la despolarización del nódulo sinusal y del miocardio auricular, representado por ese vector negro que está ahí. Ahora, algo bien importante que ocurría acá arriba. No sé si se dieron cuenta, pero en la aurícula, una célula P despolariza una célula T y una célula T despolariza una célula de Purkinje, sistema cardionector. Y esa célula de Purkinje va y estimula los miocardiocitos contráctiles, y por eso en la última parte del llenado, la aurícula se contrae y termina de llenar los ventrículos. Pero cuando la información eléctrica quiere pasar al ventrículo, pasa algo raro. Y es que de P yo paso a T, una célula de más frecuencia y una de menos frecuencia. De T yo paso a Purkinje, de mayor frecuencia a menor frecuencia, la información eléctrica viene por aquí. Pero luego las células de Purkinje tienen que despolarizar las células T del nodo auriculoventricular. Y luego las células T tienen que volver a despolarizar las de Purkinje y las de Purkinje a los miocardiocitos contráctiles. Ese bucle incrementa la resistencia eléctrica al interior del nódulo auriculoventricular, provocando que la información eléctrica se demore un tiempo en poder viajar a través del nódulo auriculoventricular. Esto explicado biológicamente a través de canales, el tipo de canales que tienen las células T en el nódulo auriculoventricular, va a provocar el segundo fenómeno eléctrico, es decir, la información eléctrica durante ese segundo fenómeno no se mueve. El segundo fenómeno eléctrico que va a ocurrir al interior del corazón durante el ciclo cardíaco, lo voy a representar tal vez como un relojito de arena aquí, y lo vamos a llamar el retraso fisiológico del nódulo auriculoventricular. El aumento en la resistencia eléctrica impide que la información viaje rápidamente y se produce un retraso ahí que llamamos el retraso fisiológico del nódulo auriculoventricular. Durante esta fase, la sangre, el voltaje, el cambio de voltaje al interior del corazón no avanza en ninguna dirección, está ahí retenido en el nódulo auriculoventricular. Por eso se llama retraso fisiológico del nódulo auriculoventricular. La información eléctrica que ya pudo pasar de ahí pasa a través del haz de His, ese anillo fibroso que aísla eléctricamente el sinsitio auricular del ventricular, y la información pasa como una flecha, como un bólido pasa a través del septo interventricular. Pero ahí ocurre un fenómeno interesante, y es que, ¿dónde está la lupa? No sé si lo notan, pero si la información pasa como una flecha a toda máquina por aquí, la información eléctrica va viajando por las ramas del haz de His. Hay algunos miocardiocitos que están por acá perdidos, pegados a la unión auriculoventricular, que aún no han recibido esa estimulación. Eso quiere decir que esta corriente que pasa rápidamente empieza apenas a despolarizar los miocardiocitos en esta dirección. Como ya la información pasó, los miocardiocitos empiezan a despolarizarse en ese sentido, y si yo grafico ese vector de despolarización, me da que se estaban despolarizando las células de la porción superior del septo literalmente hacia arriba. En esa dirección se estaban despolarizando. En un corazón tridimensional, el tercer fenómeno que ocurre, que pintamos ahí en amarillo, es la despolarización de la porción superior del septo interventricular. Y esa despolarización ocurre en la dirección en la que está pintada esta flechita. Despolarización de la porción superior del septo interventricular. Es el tercer fenómeno eléctrico que ocurre.
Ahora, luego la información eléctrica, ahí en rosadita, sigue viajando y va a despolarizar esto que se ve como la porción más gruesa. Esto que se ve como la porción más gruesa de todo el ventrículo, que es el ápex, que es parte funcional del ventrículo izquierdo, la punta del corazón. Entonces, lo que va a ocurrir en el cuarto fenómeno, va a ser que el ventrículo se continúa despolarizando, pero este es el principal vector de despolarización cardíaca. En el cuarto fenómeno lo que va a ocurrir es la despolarización de la porción inferior del septo interventricular y del ápex. Horrible. La despolarización de la porción inferior del septo interventricular y del ápex cardíaco. Ese va a ser el principal vector de despolarización que vamos a encontrar en nuestro corazoncito, el fenómeno 4. Despolarización de la porción inferior y del ápex viajando en esa dirección. Hubiera sido muy chévere que la información eléctrica hubiera viajado de la pared libre de la aurícula a la pared libre del ventrículo. Así el corazón se despolarizaba más rápido. No sé si sirve más, pero se despolarizaba más rápido. Pero resulta que, como ven ustedes, ahí en la mitad está el anillo fibroso, donde se insertan todas las válvulas. Eso es colágeno, la resistencia eléctrica de eso es muy alta y la corriente no pasa por ahí. Eso quiere decir que una vez ya está despolarizada la punta del corazón, la información eléctrica tiene que moverse en esta dirección para poder despolarizar las células que no estaban conectadas directamente con la pared de las aurículas. Es decir, el quinto fenómeno que va a ocurrir, que lo pintaremos aquí en anaranjado, será la despolarización de las paredes laterales de los ventrículos. Y eso ocurre en la dirección en la que están dispuestas las ramas de las DIs. Este es el quinto vector, la despolarización de las paredes laterales de los ventrículos, que viaja en esa dirección, por la disposición de la unión auriculoventricular y su aislamiento eléctrico. O sea, el corazón primero se despolariza la punta y esa ola del estadio, esa corriente de despolarización va viajando hacia arriba nuevamente a través de las paredes laterales de los ventrículos. Entre fenómeno 3, fenómeno 4 y fenómeno 5 se despolarizó todo el ventrículo. ¿Qué es lo siguiente que viene? Lo siguiente que viene, como ocurre en todas las células que tienen actividad eléctrica, es que el fenómeno de despolarización va seguido del fenómeno de repolarización. Y a medida que el ventrículo se repolariza, hay un vector escondido que va detrás de ella. Y que a medida que el ventrículo se despolariza, lo va haciendo en el mismo orden que se repolarizó, es decir, de la base a la punta. Entonces, el sexto fenómeno que tendríamos al interior del corazón sería la repolarización ventricular. Les voy a hacer una listica aquí de los fenómenos eléctricos que ocurrieron con el color que les pusimos. Fenómeno 1, despolarización del nódulo sinusal y del miocardio auricular. Primer fenómeno que ocurrió. Segundo fenómeno que ocurrió, que lo colocamos como este rosadito. El segundo fenómeno fue el retraso fisiológico del nodo auriculoventricular. Tercer fenómeno que ocurrió, que lo pintamos en amarillo, la despolarización de la porción superior del septo interventricular. ¿Cuál fue el cuarto fenómeno que ocurrió? El más importante de todos eléctricamente hablando, me refiero en magnitud del voltaje, que es la despolarización de la punta del corazón. Es decir, la porción inferior del ápex y la porción inferior del septo, y del ápex. Porción inferior del septo y el ápex, el fenómeno eléctricamente más importante ahí. Hay más células despolarizadas. Quinto fenómeno que pintamos, creo que fue en naranja. El quinto fenómeno fue la despolarización de las paredes laterales de los ventrículos. Y el sexto fenómeno
creo que fue con este moradito. El fenómeno la repolarización ventricular. Esos son los fenómenos eléctricos que ocurren al interior del corazón durante un ciclo cardíaco. Esos 6, y siempre ocurren. Y si hay llenado, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica, esos 6 fenómenos siempre están ocurriendo. ¿Cuál es el pedazo bonito de la clase de hoy? ¿Qué es lo que tiene que hacer clic? ¿Qué es lo que pasa si yo coloco unos sensores de detección eléctrica en la superficie de este individuo? ¿Qué es lo que ocurre si yo coloco unos sensores de detección eléctrica en la superficie de este individuo? No se me va a olvidar cuáles son los fenómenos y ahí están las flechitas. Lo importante es que yo quiero colocar a este señor acá. Coloquemos a este señor acá y vamos a llevarlo para allá abajo. Y vamos a mirar qué pasa si yo coloco esos sensores de detección eléctrica. Y estoy examinando, hoy se me dio por hacer esto, en otra clase puede hacer otro, pero hoy se me dio que voy a comparar el voltaje entre la extremidad superior derecha y la extremidad inferior izquierda. Y que a la extremidad superior derecha le voy a dar un voltaje negativo. Es decir, las corrientes que se aproximen a este electrodo me van a salir graficadas como negativas en un gráfico de voltaje XY, negativos hacia abajo, y que las corrientes que se aproximan al electrodo de la pierna izquierda las voy a considerar como positivas, y en mi gráfico voy a graficar como positivo las corrientes que vienen hacia arriba. Es decir, en el gráfico que quiero dibujar, si un voltaje es negativo, saldrá como una línea hacia abajo. Y si un voltaje es negativo, una línea saldrá hacia arriba. Si el voltaje es positivo o negativo, no depende de lo que el corazón esté haciendo. Depende de la dirección en este esquema que yo estoy colocando. Si los voltajes se dirigen al brazo derecho, yo voy a hacer gráficos negativos. Si los voltajes se dirigen a la pierna izquierda, yo voy a hacer gráficos positivos. Esa es toda la lógica detrás del electrocardiograma. Entonces, pongámoslo a funcionar. Hagamos la comparación entre esos dos electrodos que teníamos allá. El eje sería este sería el eje en el que tengo que comparar las cosas. Y dijimos que todo lo que vaya hacia la extremidad superior derecha y lo que vaya hacia la extremidad inferior izquierda van a tener un voltaje diferente. Voy a decir simplemente que, por convención, porque yo lo decido, mi extremidad inferior izquierda tendrá un valor positivo y mi extremidad superior derecha tendrá un valor negativo. Ahora, todo lo que les pido es que me traduzcan estos fenómenos eléctricos que ocurren al interior del corazón durante un ciclo cardíaco, esos fenómenos, en movimiento sobre este vector. Movimiento sobre ese vector. Ese va a ser el jueguito que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer un gráfico de voltaje en Y, voltaje en Y, tiempo en X. Entonces, primero, partimos de un 0 y el electrocardiograma estaba en 0. ¿Y cuál es el primer fenómeno eléctrico que ocurre al interior del corazón? La despolarización del nódulo sinusal y del miocardio auricular. Ese vector, si yo lo proyecto sobre esta recta, tiene la cabecita mirando hacia el electrodo positivo. Ese vector se está aproximando hacia positivo. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Una onda positiva chiquitita que me corresponde a la despolarización de las aurículas. Eso es lo primero que ocurre. ¿Qué es lo segundo que va a ocurrir? ¿Cuál es el segundo fenómeno que ocurre? El retraso fisiológico del nódulo aurículo-ventricular. Recuerden, ahí el voltaje no se mueve en ninguna dirección, sino que se queda atrapado ahí adentro. Y dura de 100 a 200 milisegundos. Entonces, ¿qué ocurre? El tiempo sigue pasando y el voltaje no se movió en ninguna dirección. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? La despolarización de todo el ventrículo.
Estas corrientes cambian de dirección rápidamente porque todas pertenecen a la despolarización del ventrículo. Entonces lo que voy a tener son cambios rápidos en el comportamiento del voltaje, en qué dirección se mueve. Si yo miro este vector, el número 3, la despolarización de la porción superior del septo interventricular, si yo proyecto ese vector sobre esta comparación de voltaje, sobre esta derivación, me doy cuenta que la cabeza queda mirando para allá. Este vector se está aproximando más al electrodo negativo que al positivo. Entonces me sale una corriente pequeñita y negativa, que luego llamaremos onda Q. Cuarto fenómeno, despolarización de la porción superior, de la porción inferior del septo y del ápex. Esta vaina va claramente dirigiéndose hacia el electrodo positivo. Eso está avanzando unidades hacia el electrodo positivo. Avanza muchas unidades. Entonces una onda más grande. Desaparece. Luego, ¿qué viene? Fenómeno 5, la despolarización de las paredes laterales de los ventrículos. ¿Qué es lo que ocurre? La información va de la punta hacia arriba. Si yo proyecto esos vectores sobre esta derivación, me doy cuenta que la flecha se dirige hacia negativo. Entonces tengo un vector un poquito más grande que el primero, que es negativo. Pero no voy a dibujar esto para que se vea. Primero, la despolarización de la porción superior del septo interventricular. Luego, la despolarización de la porción inferior del septo interventricular y del ápex. Y luego, la despolarización de las paredes laterales del corazón. Y volvemos a cero. La corriente nos está moviendo. ¿Qué ocurre después de un tiempo? El ventrículo empieza a repolarizarse en la misma dirección en la que se despolarizó, de la base hacia la punta. Por tanto, esta corriente se dirige hacia positivo y me aparece una onda simétrica positiva de repolarización ventricular. ¿Listo? Los fenómenos eléctricos que ocurren al interior del corazón durante un ciclo cardíaco, graficados sobre un gráfico de voltaje contratiempo, es lo que denominamos electrocardiograma. Así aparece la onda P de despolarización auricular, el complejo QRS de despolarización ventricular y la onda T de repolarización ventricular. El electrocardiograma aparece porque yo estoy graficando en un voltímetro, un gráfico de voltaje contratiempo de la actividad eléctrica del corazón tomada por electrodos de superficie. Y las ondas que aparecen en el electrocardiograma, serán diferentes entre ellas por la dirección en la que se están moviendo con respecto a la derivación con la que tomé el electrocardiograma.